2010-2011. Víctimas mortales, 73. Hemos puesto 54 en el 2011 porque a veces cuando vamos a un congreso resulta que ha habido más víctimas, ¿vale? Y en la ponencia no la tenemos considerada. Fijaos, perdonad, es que intento ir tan rápido que ya me paso. Las víctimas mortales en el 2010, 5 niños víctimas directas de violencia de género asesinados por sus padres. El 73% de las víctimas mortales de violencia de género no puso denuncia. Y cuando hablamos de que el 52% de los denunciados por violencia de género son absueltos, quiere decir que se absuelve en el momento que se pone una denuncia de violencia de género, ni más ni menos que en cualquier otro delito. En cuanto a la tasa de edad de mayor prevalencia, también se ha comentado esta mañana en diversas ponencias, bueno, ya se ha comentado, por lo tanto, más o menos sabemos la que es. Muertas, mujeres muertas a manos de sus parejas, la tasa de mayor prevalencia es de 15 a 24 años, el 20%. Quizá todo esto que hemos visto antes, los anuncios y todas estas cosas, tendrán algo que ver. Quizá influyan, no lo sé, es algo que quizá todos tenemos que pensar. Las víctimas mortales, el 53% no superaba los 40 años. Esto lo hemos sacado, nos ha parecido curioso, nosotros somos de la Comunidad Valenciana, en un periódico en Las Provincias del año pasado, 200 menores de 18 años viven con protección tras haber sido maltratadas por sus novios. Menores de 18 años, más de 200 víctimas que viven con orden de protección ya. En cuanto a la violencia de género, culturalmente la violencia de género está rodeada y sigue rodeada de prejuicios y de falsos mitos que provocan la tolerancia social, justificando a los hombres violentos y provocando sentimientos de culpa a las mujeres que sufren malos tratos. Mirad, se sienten culpables por denunciar y por no denunciar, por meter al padre de sus hijos en la cárcel o por permitir que sus hijos estén con sus padres, por aguantar más de 10 años o por acabar demasiado rápido con la relación. Es decir, hagan lo que hagan, todo es cuestionable cuando no sabemos qué estamos cuestionando, cuando no comprendemos el proceso real, lo que es la violencia de género, a diferencia de otro tipo de violencias. ¿Sabéis lo que es un mito? Vamos a ver lo que es un mito. Es una creencia a la que se le atribuyen cualidades que no tiene, o bien una realidad de la que carece. ¿Y por qué se transmiten los mitos? ¿Por qué? Quizá por interés social, quizá. Vamos a hablar ahora muy brevemente sobre los perfiles, o sea, un resumen, digamos, incluso muy sencillo, ¿no? Sobre perfiles de agresores y de víctimas. Básicamente, perfiles de agresor y de víctima no hay. No existe un perfil determinado, ni de agresor ni de víctima. Es cierto que existen indicadores sobre todo culturales, educacionales y conductuales, que la mayoría, más que la mayoría depende, porque hay diversos subgrupos, ¿no? Pero bueno, que un gran porcentaje de maltratadores cumplen como indicadores, no como perfil previo, ¿eh? Entonces, habitualmente son personas que están educadas en valores tradicionales, pueden haber sido un alto porcentaje, como hemos visto, víctimas o testigos de malos tratos en su hogar, ejercen el control, porque el control es poder, el poder es dominio. Suelen tener algunos de ellos, baja autoestima o dependencia afectiva de sus propias víctimas, lo cual hace que canalicen, quizás esas inseguridades con la agresividad. Presentan doble fachada, como bien decía, excelentemente decía María José Díaz Aguado esta mañana, lo del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Todos sabemos que cuando se cometen asesinatos en violencia de género, habitualmente los vecinos, los compañeros de trabajo y tal, que son unas personas excelentes, maravillosos, educados, buenos, da ganas de casarse con ellos cuando los describen, ¿no? Sin embargo, de puertas para adentro es cuando se transforman, sobre todo con su mujer y con sus hijos o con su pareja y sus hijos. Termino con esto y ya comentas tú, ¿vale? Suelen ser resistentes al cambio, sobre todo cuando no reconocen el problema. Para cambiar, para modificar cualquier comportamiento hay que tener conciencia de problema. Si no se tiene conciencia, no se cambia, obviamente, ¿no? Suelen ser reincidentes con la misma pareja o con otras parejas con las que se relacionen y, según en el año 2010, me parece que fue el informe del Consejo General del Poder Judicial, el 90 y tantos % ni está loco ni está enfermo, ¿vale? Tienen problemas conductuales, problemas de comportamiento, no trastornos mentales. Mirar, hay muchas tipologías descritas de agresores. No hay un perfil único de maltratador, pero dos autores, Jacobson y Goodman, en el 2000, describieron dos tipologías genéricas que yo las voy a describir muy brevemente. La primera de ellas son personalidades criminales que arrastran conductas antisociales desde la adolescencia. Sus historias familiares suelen ser caóticas, son hedonistas e impulsivos.
pegan y abusan de sus parejas para que dejen de interferir en sus necesidades de conseguir lo que desean. Aunque pueden pedir perdón después de golpear, no lo sienten, porque son incapaces de tener sentimientos como la tristeza o el miedo. Son incapaces de formar relaciones auténticas. Además, se les conoce por el alto consumo de alcohol y de drogas. Su violencia es altamente eficaz. Normalmente no van a acosar a la víctima después de que ella se separe. Un 20% aproximadamente de los maltratadores tenían este perfil. El otro perfil, personalidades violentas únicamente en casa y especialmente con su mujer. Sus padres suelen haber sido violentos con sus madres y de esta forma aprendieron que la violencia es una forma legítima de tratar a sus mujeres. Son altamente dependientes de sus mujeres y fomentan que ellas también lo sean de ellos. Lo que más temen es que los abandonen. Desarrollan conductas de control y celos hasta la patología. Son algo menos eficaces en su agresividad que los anteriores. Son más fáciles de abandonar a corto plazo, pero probablemente van a continuar acosándote al menos durante 2 años, aunque tengan otra pareja. Así son. Imaginaos, poneros, esto es 2 de las descripciones, poneros en la piel, ser empáticos, un ejercicio de visualización en mujeres o niños que estén conviviendo con personas con estas características. En cuanto a las víctimas, por supuesto no existe perfil predeterminado, y esto lo hemos destacado porque, mira, nosotros somos peritos, o lo hemos comentado, y en ocasiones se nos ha solicitado una pericial en la que, bueno, desde oficio, digamos que el juez o fiscal nos solicita en la pericial valorar a X, a fulanita y tal, como susceptible de ser maltratada. ¿Cómo que susceptible de ser maltratada? Cualquiera es susceptible de ser maltratada. ¿O es que hay un perfil previo que se merece que la maltraten? No lo entendemos a veces, ¿eh? Es un mito, obviamente, es un prejuicio, un mito y un estereotipo. Pero incluso en sede judicial sigue ocurriendo. No se tendrán por eso en cuenta estereotipos ni en cuanto a edad, hemos visto las edades, los cambios que hay, formación, estatus socioeconómico, etcétera. En este sentido, creo que todos conocemos algunas sentencias, cuanto menos te ponen los pelos como escarpias, como considerar que una mujer que tiene formación académica universitaria es imposible que haya sido maltratada porque no aguantaría el maltrato, sentencia Valladolid, como la última sentencia de Murcia, que consideraba que, entre otros insultos, ridiculizaciones y humillar, zorra no era un insulto, de hecho incluso podía ser un halago, porque ¿verdad? La zorra era un animal muy listo. En fin, siguen habiendo, ¿vale? Bueno, pues algunos prejuicios con unas consecuencias gravísimas, para las víctimas, mujeres y niños. Bueno, esto lo pasamos. Dentro de los tipos de violencia que se pueden dar en la violencia de género está la violencia psicológica, la física y la sexual. Ahora hablaremos de la violencia psicológica con un poquito más de amplitud. ¿Tienes algo que comentar? El tiempo se nos acaba, volamos a los... ¿No? 5 minutos se nos acaba, obviamente. Entonces, bueno, hablábamos de la violencia psicológica. Si alguien tiene interés en esta ponencia en algún momento, se la enviamos. Lo único que queríamos decir a violencia psicológica es que es muy difícil de percibir, de detectar, de valorar y de demostrar, sobre todo en sede judicial, no sé, demostrar a su señoría o demostrar al contexto judicial que la violencia psicológica puede causar tanto más sufrimiento a veces que la violencia física. Estas son algunas características de la violencia psicológica que las teníamos descritas. Y vamos directamente a las consecuencias psicológicas. Bueno, sí que quería nombrar, porque es importante, las consecuencias habituales psicológicas, secuelas que padecen las mujeres víctimas de violencia de género, son habitualmente el trastorno por estrés postraumático, depresión, trastornos de ansiedad, adicciones, problemas psicosomáticos y otros. Y eso es importante porque los niños que están expuestos a situaciones de violencia padecen patologías similares a las que padecen sus madres, incluso aunque ellos no sean agredidos. Entonces, vamos a hablar ya de las consecuencias psicológicas en los niños y niñas víctimas de la violencia de género. Sí. ¿Cómo es un hogar? ¿No? ¿Lo vamos a hacer? Sí. Por Dios, teníamos preparada una ponencia creo que de 2 horas y media. ¿Y a dónde voy? A la página 3, sigue hablando. Bueno, aquí cuando hablamos de maltrato infantil, ya lo ha comentado Lola, no vamos a insistir mucho más en ello. Sabemos que la UNICEF, que otras organizaciones consideran que los niños y niñas que están expuestos a violencia, aunque no se les ponga la mano encima, aunque no sufran agresiones físicas, son víctimas también de numerosas secuelas y trastornos psiquiátricos.
Sabemos que hasta 800.000 niños en España, el 10% de la población infantil, están sufriendo consecuencias. Vamos a... Mira, esto simplemente, bueno, también en cuanto a la exposición a la violencia, y decimos exposición, no ser ni siquiera testigos ni víctimas directas, diversos estudios, hemos puesto un par de ellos aquí abajo, asocia significativamente problemas de conducta en los niños tanto en presencia como en ausencia de maltrato directo. Las puntuaciones significativas en diversos test psicométricos que ofrecían estos menores eran ansiedad, depresión y problemas conductuales como agresividad, agresiones y conducta violenta. Mira, cuando hablamos de víctimas directas o de víctimas testigos, estamos hablando de esto, textualmente de los informes periciales. En un viaje con mi hija de 3 años en el hotel, se me tiró encima. Empezó a pegar golpes. ¡Putas! ¡Sois una mierda! Tiró sillas por los suelos. Nos tiró el mando de la tele y las llaves. Empezó a pegar golpes. Mi hija estaba gritando. Él tiraba de mi hija. Llamaron a la policía. Me decía, te voy a matar, voy a por ti. Le decía a mi hijo, mira a tu madre lo zorra que es. Me apretaba la cabeza, me cogía del cuello, me daba patadas, me retorcía el brazo. Mi hijo me abrazaba para que él no me pegara. Decía, papi, no pegues a mami. Vale, en relación a este asunto podemos comentar otro caso del que veníamos muy indignados, que lo hemos visto hace muy poquito. Imaginaoslo, una niña de 5 años que es sacada del colegio por su padre, la lleva a casa donde está su madre, la sienta en el sillón y le dice, mira lo que vas a ver que a ti también te puede pasar. Le da una paliza a la madre, pero una paliza física, bueno, eso es una anécdota, habían sucedido, de hecho hay una sentencia con más de 18 hechos probados, ¿no? Una paliza, patadas, puñetazos, estirones de pelo, vomitó la madre, le hizo tragarse el vómito, la agredió sexualmente, la niña sentada en el sillón, sacó una pistola, porque este señor, bueno, trabajaba en algo en lo que podía llevar pistola, la cargó delante, se la puso en la sien a la madre, le dijo, no te mato porque no quiero. Bien, esto es una anécdota más. Esta niña ha sido testigo, ¿verdad?, de unos malos tratos. Esto es una anécdota, hubieron bastantes más. Luego veremos, al final, cuando comentemos... Sí, nosotros estábamos en el juicio porque estaban solicitando... un régimen de visitas. Un régimen de visitas. Esta niña tenía una patología florida extraordinaria. Tenía trastornos de ansiedad, crisis, autolesiones, trastorno del control de los impulsos, conducta regresiva. O sea, el diagnóstico en la niña era de 3 folios. Y se estaba dilucidando en el juicio alegremente el régimen de visitas, un régimen de visitas normalizado, e incluso se llegó a dejar caer que debido a que esta niña había desarrollado la patología por manipulación, ya sabéis de qué hablamos, y por lo tanto la estaba fingiendo. Con 5 años fingía una patología diagnosticada por psiquiatras, médicos y psicólogos durante años. Pero en fin, esas son cosas con las que nos indignamos a veces un poquito, ¿vale? Muchas veces las madres, como víctimas